buenos días. Me presento, mi nombre es Miriam Mondragón Hernández, soy alumna de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta entrevista es para realizar un trabajo junto con la doctora Maribel Osorio García. El día de hoy, siendo 27 de abril, a las 11:24, comenzamos la entrevista con el doctor Pedro Moncada, profesor de tiempo completo de la Universidad del Caribe. Primero que nada, agradecemos de antemano su participación en esta entrevista y para comenzar, ¿podría indicarnos cuál es su línea de investigación? Sí, bueno, pues mi línea de investigación es turismo y sustentabilidad, la línea principal que tengo y que trabajamos en el cuerpo académico de turismo y sustentabilidad, y de esa se desarrollan la de turismo, sociedad, economía y sustentabilidad. Ok, agradecemos esta información. Voy a comenzar dando pie a la primera pregunta de la entrevista, la cual es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Claro, esto es desde su línea de investigación. Bueno, pues el turismo, ¿sí? Por fin hemos tenido algo que difícilmente se puede tener en las ciencias sociales, desde el punto de vista de investigación, que es la manipulación de la variable independiente. ¿Sí? Porque nosotros no podemos hacer experimentos. ¿Sí? Y nuestra variable independiente siempre es el turista. ¿Sí? Entonces yo creo que desde el punto de vista de investigación, no estoy hablando del impacto turístico y todo esto, pero eso es lo más interesante porque siempre nos preguntamos que el turismo causa esto, que provoca esto, tanto lo positivo como lo negativo, que tiene esta importancia socioeconómica, y luego queremos que sea como que el gran remedio para toda la economía, ¿sí? Como que si fuera el motor del Ferrari y fuera a sacar de la pobreza a todo el mundo, ¿sí? Cuando no, también podemos, también desde el punto de queremos que dé empleos y empleos de calidad, cuando pues por sus propias características industriales no está para eso, ni está diseñado para eso, salvo algunos empleos, como todos, como toda industria, que es de manera piramidal. También, por el otro lado, pues como todo industria y todo proceso productivo tiene sus impactos, ¿sí? Y no se puede hacer alquimia ambiental, ¿sí? Porque pues todo proceso productivo, para producir todo bien y servicio, siempre pues necesita algún insumo y se necesita consumir algún insumo. Entonces, pero sí puede hacerlo de la manera más sostenible y con el menor impacto a los ecosistemas en esto. Y siempre le atribuimos mucho eso al turista, ¿sí? Tanto muchas capacidades cuasi milagrosas como también muchas capacidades malignas, a veces hasta mucho más allá, cuando en realidad pues muchas de esas dependen del modelo de desarrollo, porque pues el turismo es uno de los motores socioeconómicos que mueven la economía y la sociedad. Y lo interesante que nos pasó fue de que ahora sí podemos ver, cuando no está ese turista, qué ocurría. ¿Sí? Por eso les digo que desde el punto de vista de investigación, eso fue lo interesante, que a ver si aprendimos y registramos todo eso. A ver, la contaminación disminuyó ahora que no estaba el turista. ¿Sí? No estaban los turistas, o ya la contaminación, ¿qué parte hacemos las comunidades locales en todos los problemas medioambientales? Entonces ahí sí podemos separar qué era lo que hacía el turista o no. Desde el punto de vista social, a ver, ahora sí que no estaba que se paró el sector turístico, porque eso nunca había ocurrido a nivel país, de que se pararan, ¿sí? Teníamos la estacionalidad del turismo, que es una estacional por naturaleza,
¿sí? El turismo es estacional por su propia naturaleza. Siempre va a haber temporadas altas, temporadas bajas, ¿sí? Pero de que hubiera un parón, o sea, que se rompiera ese patrón estacional, no se había tenido a nivel país. Ahora a ver qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora que no estaban esos turistas? Entonces, a ver, ahora sí que por ausencia, a ver, ahora sí ese beneficio económico, ¿cuánto nos faltó? Y también ese beneficio social, ahora sí que, ¿qué es lo que, qué tanto era lo que nos beneficiaba realmente o no nos beneficiaba tanto? Yo creo que eso es lo más importante. Y ahí cada quien, en su área de especialidad, pues ahí va. Si monitoreo, ahí tienen los datos para hacer eso, ¿sí? Y si no, ahí están los registros que se generan de tipo administrativo, censal, o los que generan las fuentes estadísticas, digamos, que están monitoreando permanentemente nuestra sociedad, ¿sí? Sobre todo el INEGI, que nos van a servir muchísimo para saber eso, ¿sí? Eso es me parece que la lección más importante, que nunca habíamos tenido la oportunidad en turismo de ver y de medir, ¿sí? Esa lección, para realmente ver que sí es provocado por el turismo y que no es provocado por el turismo, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en los factores económicos, sociales, medioambientales y culturales que tiene impactos y beneficios el turismo. ¿Sí? Ahí esa es para mí la gran lección y la gran oportunidad, amén de la coyuntura y del enfoque tradicional del análisis industrial, turístico, socioeconómico, etcétera, de una pandemia que provocó esto, sí, amén del análisis pues de la contingencia, en este caso de salud, que genera una crisis y un impacto. Amén de eso, desde el punto de vista de investigación, puramente, esa es la gran oportunidad que nos dio esta lamentable situación. ¿Sí? Miss, les cedo la palabra. Gracias, Miriam, muy amable. Doctor Moncada, me parece muy interesante el planteamiento que hace en relación a que el turista es la variable independiente, ¿no? Y que su ausencia, entonces, nos permite identificar el nivel de importancia que tiene dentro de la dinámica turística. En el caso de Cancún, que es donde usted radica y que tiene cercano el fenómeno, además de que es un especialista, ¿no? Que ha trabajado mucho la evolución del destino turístico de Cancún. Una de las cosas que resultaron de toda esta experiencia fue muy visible la vulnerabilidad de Cancún en relación a la pandemia, ¿no? O sea, Cancún tiene un alto nivel de concentración económica dependiendo del turismo, ¿no? Y sus conexos, ¿no? Y en ese sentido es uno de los estados en donde mayor número de empresas de unidades económicas se declararon muertas en el sentido de que cerraron y no volvieron a abrir. Y también es uno de los estados en donde se observó una gran cantidad de despidos, aunque después hubo una contratación de empleados, pero en términos de subcontratación. Eso es lo que registra la noticia, la literatura. Entonces, la pregunta es, me parece que efectivamente queda de manifiesto el impacto tan fuerte, ¿no? De esta parálisis de la demanda turística de los visitantes al caso de Cancún en este sentido de la vulnerabilidad. Pero yo quisiera preguntarle cuáles son entonces sus
sus observaciones, su opinión en relación a los impactos, al comportamiento de la oferta a partir de la ausencia de la demanda como variable independiente. ¿Cuál es su opinión o su apreciación respecto a la forma en la que responde la oferta a partir de esta ausencia de demanda? Mira, aquí es donde tenemos, les digo siempre que somos un laboratorio privilegiado. En esa parte, Cancún y Quintana Roo, porque no hay otro estado, otra economía regional tan dependiente del turismo. ¿Sí? Entonces aquí se puede visibilizar mucho mejor esto. Ahora la pandemia es lo más antiturístico que puede haber. Claro. ¿Sí? Lo más antiturístico de todos los problemas que pueden afectar o todas las afectaciones industriales o sociales. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo primero de la pandemia? Lo contrario del turismo. El turismo es interacción social, movimiento de personas. ¿Y qué es lo que es la pandemia? Enciérrate y no te muevas. Sí, la Y inmovilidad. a veces hasta dentro del núcleo familiar se paran. ¿Sí? Sí. O sea, por eso es la afectación, lo más antiturístico se nos presentó. Mucho peor que un huracán, mucho peor que una guerra, mucho peor que una inundación, mucho peor que un terremoto. ¿Sí? Y fue de 2 años. Ayer justamente estábamos cerrando el punto, 2 años y 1 mes. Sí, efectivamente. ¿Sí? O sea, ya ahorita cerramos el ciclo. Sí, ¿Sí? 2 años y 1 mes. Por eso te digo que en eso somos. Y precisamente no es un problema de oferta, es un problema de demanda. ¿Sí? Que es el gran motor del turismo. El motor del turismo es demanda. ¿Sí? Porque es donde comienza todo. Cuando la gente no quiere viajar, ahí es donde. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo que pasa en cualquier otra industria, otro sector, pues que se paraliza. Se paraliza. Lo único benigno que tiene, en el caso del turismo, son 2 cosas. Que no haya afectación a la infraestructura. ¿Qué quiere decir? No es como un huracán, no es como un terremoto. Claro. ¿Sí? No es o otras de aspecto social como una guerra. Por ejemplo, el huracán y terremoto sí hay una afectación a la infraestructura porque se pueden dañar hoteles. Entonces, aunque pase la contingencia, el huracán pasa, en una semana ya no hay problema del huracán, pero lo que deja es de que para reconstruir la infraestructura te puede dar semanas o meses o años, o un terremoto. ¿Sí? Te puede destruir edificios, te puede destruir estructuras de conectividad, entonces se tarda más entonces sí tienes un problema de oferta. Acá no, por eso la reactivación es sumamente rápida. Ya lo tenemos medido en el 11 de septiembre, en el huracán Vilma, y la pandemia anterior, ya lo tenemos medidito eso. ¿Sí? ¿Sí? De que es una V muy rápida en el turismo. La pandemia es una V. ¿Por qué? Porque no hay afectación a la oferta. ¿Sí? En el cambio, en el huracán es más lento. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de la oferta que queda fuera del mercado y tarda en recuperarse. Mientras esa oferta se reconstruye, se recupera, es cuando regresa. ¿Sí? Dijéramos que... Ahora les voy a compartir primicia para que vean a ustedes, recién salidito del horno. Nada más que me pusieron en Meet, déjenme ver como en Teams, que no la manejo mucho. En Zoom y en Meet me manejo más, déjenme compartirles. Ya la encontré. La flechita es la de compartir. Sí. Déjenme compartirles esta gráfica para que vean. Entonces, el tema es más social. En la parte de la oferta no hay problema, digamos, estructural. El problema es social. ¿Por qué? Porque entonces, pues, cuando no hay operaciones, ¿qué pasa en cualquier industria? Ahí la parte industrial del turismo es la que ocurre, pues que se cierra, ¿sí?
Y aquí, bueno, pues se aguantó muchísimo en esa parte, se aguantaron muchísimo los salarios, los sueldos, con los días solidarios, adelantar vacaciones, o sea, muchos mecanismos que ya conocen, por ejemplo, eso de los días solidarios, de que pues se pagan las vacaciones atrasadas y a medio sueldo, o los sueldos va de veste, pues porque, ¿para qué te quiero aquí? Y tanto hace un esfuerzo, tanto el colaborador como el empresario. Y eso en las empresas formales, porque en turismo tenemos una gran informalidad como en todo el país, o gente que trabaja comisiones, que si no hay turistas, pues no hay trabajo. Entonces, esa parte, por eso es ese. Y bueno, aquí viene, pueden ustedes ver, pues la parte de resiliencia. La otra parte, que aquí sí hay dos cosas muy importantes que fueron, me parece, fundamentales. Una de la naturaleza del turismo, ¿sí? Como derecho inalienable y más allá de derechos humanos del artículo 24, que es fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho al ocio, al descanso, a las vacaciones pagadas, y el artículo 13, que es la libertad de desplazarse, me parece que lo fundamental fue que primero se respetó como país y como destino, nunca se cerró, México nunca cerró fronteras como sí lo hicieron muchos otros países y muchos otros territorios. Esa es una política pública fundamental que hay que reconocer, ¿sí? Que nunca se cerró. Entonces eso permitió que el segundo fue de naturaleza de la propia interiorización del derecho a movilizarse y a moverse de la gente, ¿sí? Que también aún con la pandemia, en cuanto se dieron las de estas, salieron y ocurrieron fenómenos muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque de las grandes ciudades muchos en Tulum lo ilustran con los nómadas digitales, que dijeron, pues si me voy a encerrar, pues me voy a encerrar a Tulum, que fue uno de los destinos que generó ese tipo de turismo. Como no se cerró, entonces sí, hubo afectación, pero no como en otros que sí cerraron, sobre todo en los países desarrollados que fueron muy estrictos y que son los grandes países turísticos a nivel país, ellos sí cerraron y ellos, sí, estuvo a ceros, cortina bajada y completita, ¿sí? Sí. Y después cuarentenas, acuérdense, cuarentenas para regresar. O sea, entonces, pues para el visitante o el que quiera darse la escapada, chin, si me voy y luego me echo la cuarentena, que voy a tener que pagar mucho más que el viaje y de regreso, y la vacunación, y el pasaporte COVID, el registro de vacunación, o sea, todo eso son restricciones de viajes que afortunadamente nosotros en México nunca tuvimos como país. Y eso provocó que nos beneficiáramos y fuéramos menos afectados turísticamente que los otros países que están con nosotros en el top 10. Por eso fue que dimos el brincazo a llegar a ser el tercer país en visitas en 2020 y caray. Y 2021 por ahí, o sea, eso nunca se ha visto ni nunca volverá a ocurrir cuando llegue el regreso a la normalidad, ¿no? Porque no estamos para ello, ¿no? O sea, no, es una normalidad, pero fue producto de que, por ejemplo, esa política pública respetó ese derecho de viaje, ese derecho humano de desplazarse libremente y la propia asunción de la gente de no renunciar al turismo. O sea, que eso es lo gran potencial, esa es la gran resiliencia del turismo, está en los turistas y que las personas del siglo XXI no renunciamos a viajar, ¿sí? Tan fácilmente, ya lo vimos con la pandemia. Y por eso esos resultados que ven ustedes en la gráfica que les estoy compartiendo, que son los resultados de Quintana Roo, ¿sí? Los millones de turistas que tuvimos, fíjense, en 2019 que había llegado a un nivel récord de 6 millones, casi 16.753.844, el bajón que se dio en 2020, acuérdense que pues iban, los primeros 3 meses también iban de récord, enero, febrero y mediados de marzo, y ¡pum! Pero o sea, se cerró la temporada de invierno que es para nosotros y que no es calendárica, ¿sí? Porque nosotros tenemos temporada de invierno que empieza desde finales de noviembre hasta después de Semana Santa, que Semana Santa se cierra en marzo o en abril. Entonces la pandemia cayó a final de temporada, ¿sí?
Por eso permitió, por eso esos números están no tan abajo en 2020, ¿sí? Y después ven la recuperación en 2021. O sea, en 2021, ya que pasa la pandemia, ya que aparece la vacuna, ya que aparecen, se comienza a abrir o a disminuir el temor con la vacunación, pero no se cierran los viajes. Entonces ya con responsabilidad comienza a mantenerse y a subirse el flujo turístico. Entonces, por eso la primera marzo y verano de 2020, que fue la real afectación, sí. fue cuando tenía la primera curva y sin vacunas y que fue la jornada nacional de sana distancia, recordarán, que se aplanó la primera curva. Y ya después vino la segunda curva, pero en la tercera curva ya estamos en bastante vacunación. Sí. Y fíjense las curvas van en el verano y en el invierno, que son las grandes temporadas turísticas. Por eso las curvas, por eso el COVID llegó con el turismo, ¿sí? O el turismo, o sea, el COVID se propagó ¿por qué? Pues porque se movió por los turistas que están circulando por todo el mundo y por eso se hizo mucho más que antes. Antes las pandemias tardaban en siglos anteriores, pues tardaban meses en esparcirse, ¿sí? La última, la gripe española, pues tardó meses y tardaba meses en llegar de un país a otro, pero ahora pues es cosa de días en un mundo globalizado, o sea, en un mundo turístico, ¿sí? Pero por eso, y eso es lo que les digo, que esa combinación de política pública de no cierre, ¿sí? Esa resiliencia del turismo, de la gente de asumir y de buscar precisamente en los sitios turísticos o dispersos, como nosotros, de buscar otros espacios, salir de las ciudades para, con esos fenómenos y esos nichos específicos de los que podían hacerlo, esos de nómadas digitales, de moverse a trabajar, esa flexibilidad laboral que se dio de muchos que todavía estamos ahorita haciendo trabajo no desde nuestros lugares habituales, porque hace 2 años no les estuviera dando esta entrevista el día de hoy aquí, pero pues ayer estuve en la universidad, hoy me puedo quedar aquí a trabajar y al rato a lo mejor me regreso a la universidad, mañana sí regreso a la universidad. O sea, esa flexibilidad que antes no disfrutábamos, también benefició al turismo, ¿sí? Y eso hizo posible que el año 2021, en Quintana Roo en específico, tengamos ese 81%, y a nivel país le digamos que tengamos esos números de resultados que nos ubicaron como el tercero. Sí. Por eso, desde el punto de vista de la oferta no hubo mayor afectación. ¿Sí? Claro, pero ahí yo nada más quiero la afectación fue más de parón productivo, fue un parón productivo. Exacto. Que un problema, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la línea de producción, mientras no se te parezca en el turista, no se activa. Sí, exacto. Ajá, exactamente. Sí, entonces fue más un parón productivo provocado por la demanda, pero en cuanto esa demanda se comenzó a mover, pues todo se comienza a activar. Ayer estaba en una conferencia donde estaba la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de la Riviera Maya. Pues decían que en enero tenían 12,000 puestos de trabajo que no podían cubrir. En enero de este año. O sea, ese número que están ustedes viendo, les digo, se recuperó a un 81% ya en 2021, y ahí ven la afectación que se hizo, ¿no? O sea, se bajó a un 50%. Prácticamente. Y es lo que les digo, o sea, el impacto fue un 50%. Y les digo que esa combinación de política pública y de la naturaleza del turismo y de este tipo de crisis nos permitió que fuéramos como destino país, como destino región Quintana Roo y como destinos específicos Cancún y su Cancún, Riviera Maya y todos sus 11 destinos que son en el Caribe mexicano, y muchos en México, que tuvimos una recuperación mucho más rápida que en todos los destinos competidores que tenemos y en el mundo, los destinos de referencia en el mundo. En Europa apenas, ahorita en Semana Santa tuvieron un respiro. O sea, lo que nosotros sí experimentamos en diciembre. En diciembre del año pasado, ellos apenas lo experimentaron esta Semana Santa.
Y esta normalidad que nosotros ya desde este diciembre, desde la temporada de invierno, más o menos regresamos con cierta normalidad que estamos viendo en nuestros destinos en todo México, ¿sí? Ellos apenas lo van a experimentar este verano. Es cuando aspiran a regresar a cierta normalidad. Gracias, doctor. Muchas gracias por su amplia respuesta y todos sus puntos de vista. Adelante, Viri, por favor. Sí, gracias, Mi. Sí, claro, es un hecho que esta pandemia, pues obviamente nos orilló, ¿no? A tomar nuevas medidas y adaptarnos a las nuevas tecnologías, a nuevas metodologías a aplicar, ¿no? Es un hecho también de que, pues en el turismo no tenemos como esa base fundamental de porque realmente lo que produce el sector turístico es un servicio, ¿no? No es como una empresa que produce un artículo que es más visible, es más medible. Entonces aquí sí es más difícil llevar un control, ¿no? Como comentaban, la oferta, la demanda, entonces sí es más complicado. Eso desde mi punto de vista. Voy a dar pie a la segunda pregunta y dice así. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que considera que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? Bueno, yo no veo muchos cambios así muy abruptos, no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser de recuperación. ¿Sí? Vamos a entrar en una etapa post-pandémica, que es como el postoperatorio. ¿Sí? Con que recuperemos y tonifiquemos los músculos, ¿sí? Y volvamos a la dinámica anterior, va a ser más que suficiente en los próximos años. A nivel global no va a haber grandes cambios, ¿sí? Yo lo veo así. Primero porque estamos, ahorita ya lo sabemos que salvo algunos destinos afortunados, entre ellos como nosotros, México, podríamos decir que este 2022 y 2023 van a ser de recuperación, a regresar a los niveles de operatividad anterior, ¿sí? Ahorita regresamos a otra etapa que tenemos que ir con mucha precaución con este virus que nos obliga, ¿sí? Que es la etapa endémica, ¿sí? O sea, convivir con él. Y así como el 11 de septiembre cambió muchas cosas en los viajes, no suspendió los viajes, pero sí se hicieron de manera diferente, sobre todo en temas de seguridad, ¿sí? Ya eso de ir a saludar y tomarte la foto en la cabina del avión, pues quienes lo lograron hacer en los viejos tiempos, se podía, ya ese recuerdito ya no es, ¿sí? El de ir y cargarte hasta con el molcajete en la maleta del viaje, pues ya no es. ¿Sí? Ya o no sea, se puede. te estoy dando ejemplos o ilustrativos de cómo un evento en ese momento, que también nos hacíamos las mismas preguntas que nos hacemos ahora, ¿sí? En 2001, de cómo nos iba a afectar el turismo, nos afectó. No paró los viajes, pero sí se hacen de manera diferente. Después del 11 de septiembre en temas de seguridad, nos cambió muchísimo. Así la pandemia, ahorita no nos está cambiando los viajes, no está cancelando los viajes, pero sí los estamos haciendo de maneras diferentes, aunque son un poquito sutiles de ver, ¿sí? La más útil es los espacios abiertos, ¿sí? Estamos todos buscando espacios abiertos, aguantamos cosas que antes no aguantamos o prescindimos de cosas que antes pues nos parecían muy necesarias. Así es. Ahora no, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está modificando. Pero te digo, por ejemplo, cuando menos los primeros, este 2002 y 2023 van a ser, pues se prevén, si todo sale bien, en el escenario optimista, de que no tengamos un rebrote, ¿sí? Porque a mí me preocupa, cuando menos, si todo esto empezamos en diciembre de 2019 con unos cuantos casos en China, ahorita no tenemos unos cuantos casos, bueno, sí unos cuantos casos, pero ahora de ciudades, no de individuos, ¿sí?
Shanghái están parada completamente, ¿sí? Y Pekín está a punto de irse a sana distancia, pero sana distancia Sí, estilo chino, no estilo México, ¿sí? O sea, una jornada nacional de sana distancia en México es una cosa, una jornada de sana distancia, como le llamen en China, es otro asunto totalmente diferente, ¿sí? Pero el riesgo de que el COVID siga ahí, ese es el que sigue latente. Por eso no podemos cantar victoria y decir que en 5 años, y yo por eso también soy muy cauto en términos de los cambios, porque hace 2 años que estamos discutiendo, ¿y qué se va a hacer? Y te digo algunas de las que habíamos. No, los aviones, los asientos del medio se van a eliminar, las van a dejar dos. ¿Lo has visto tú? Yo todavía no. Ay, no, se van a poner mamparas aquí en los aviones y o sea, fíjense, nada más hay que regresar tan cortito como eso, lo que habíamos dicho que iba a cambiar y que no sucedió. ¿Sí? Por eso les digo que yo se los decía en ese momento, por la experiencia ya de viejo, de que uno ha pasado por eso y nos dicen eso de que va a cambiar, después vemos que decimos que va a cambiar todo y al final no cambia, decimos que no cambia nada, pero sí cambian cosas. Sí cambian cosas. Por eso a los próximos 5 años, probablemente la tendencia mayor que sea esa, a buscar, a hacer, la única megatendencia que yo veo firme que podremos ver en los próximos 5 años, hacer turismos diferentes. Y de eso se pueden los productos y destinos turísticos que trabajen turismo de naturaleza. Por ejemplo, eso es una megatendencia de los espacios abiertos. La otra megatendencia es la existencialista del viaje turístico. Estamos, y nos puso una crisis existencial a cada persona, todo el mundo lo vivimos, de tengo que hacer y tengo que terminar lo que, ¿sí? Nuestra listita de las 100 cosas que tengo que hacer antes de morir nos dio prioridad y le avanzamos bastante, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver también con eso, que vamos a hacer viajes de otro tipo, ¿sí? Que vamos a hacer esos viajes pendientes que tenemos, que lo vamos a hacer, y va a ser otro impulsor del turismo, ¿sí? Ahorita que estamos abriendo en todos lados, están los centros de entretenimiento, de diversión, los restaurantes, todo esto donde se puede a tope. ¿Por qué? Porque toda esa demanda acumulada. Acuérdate que en el turismo ocurren 2 fenómenos cuando hay una crisis. Uno es el cambio de destino turístico, el destino turístico sustituto. Si no puedo este destino, voy a otro similar. O sea, me cierran esta tienda, voy y compro en la otra. Que eso también ocurre en el turismo. Y la segunda es la postergación del viaje, que es lo que estamos viendo ahorita. La gente que no pudo viajar o que no pudo hacer vacaciones por 2 años, sobre todo el viaje vacacional, que está ligado a esa crisis existencial, ese lo está haciendo ahora. Y eso va a ser una gran demanda turística, ¿sí? O sea, ahorita hay gente que, hay compañías que no no pueden con toda la demanda que tienen, ¿sí? Yo tengo problemas con mis clases de maestría. Ayer el estudiante más responsable de todo mi grupo, el que nunca falla, el que siempre llega temprano, no fue. ¿Por qué? Pues porque trabaja en ventas, en una compañía tecnológica de ventas y está a tope, o sea, y yo hasta se me hizo raro, o sea, el que falta, el faltista, pues, ya sabes, el que llega tarde, tú sabes, como profesor, quién. Es ¿sí? normal. A tu gente, sí, ¿no? Pero a ver, el que está siempre al pie y ahí dices, a ver, esto sí es algo raro, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué? La demanda turística está desbordada. ¿Sí? Está desbordada, ¿por qué? Por ese efecto de retraso del viaje. ¿Sí? Por eso te digo, entonces ya tienes 3 que van a estar, por eso te digo, y de largo, esa va a pasar este año, el efecto de retraso del viaje, porque el mundo, pero la de buscar los espacios naturales, ¿sí? Donde se puede conservar sana distancia y todo esto que hemos aprendido en la pandemia, eso va a ser una de las tendencias, megatendencias que sí en los próximos 5 años influirán. Y el segundo, de hacer esos viajes más existencialistas y de todo.
sobre todo los viajes de visitas a familiares y amigos, el turismo paisano, de regresar a los orígenes, de hacer de esto una motivación de tipo religioso, experiencial. Esto va. No sabes yo ahora los blogs de viajes, cómo los veo, de existencialistas que se ponen, es que este es el paraíso ahora. O sea, ves unos discursos y una de qué, de que la gente que antes escribía sobre otra cosa, ahorita lo está proyectando eso en el viaje. O sea, esa reflexión profunda que nos obligó la pandemia de qué soy, qué estoy haciendo y qué he hecho y qué me falta de hacer, eso se va a reflejar en los viajes. Y esa es la segunda mega tendencia. ¿Sí? Por lo que te digo, y de ahí, de esas dos, pues derivarán las innovaciones que podamos ver en el turismo, ¿sí? De esos destinos que tengan ese perfil o que puedan desarrollar productos y servicios hacia esa y que capten esos mercados. Y las megatendencias son lo que podremos ver en los próximos 5 años. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Pues sí, también es visible ahorita en este tiempo ver nuevas tendencias, ¿no? En el turismo, que ya están ya los turistas o los viajeros están optando por viajes más sustentables, que están más conscientes de las problemáticas ambientales y todo, y es por ello que se han ido creando nuevos nichos de turismo, ¿no? Que antes, o sea, que sí existían, pero que no se les estaba dando como esa publicidad o eran tan conocidos en el campo turístico o no se les daba como esa investigación o esa información. Doctora Maribel, ¿desea agregar algo? ¿O doy paso a la última pregunta? Ok. La última pregunta, y para finalizar esta entrevista, es: ¿podría mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en nuestro país? Bien, sí, mira, yo creo que todas es muy difícil dejarlo a 2, te digo, repensar todas esas líneas de investigación, nuestros planteamientos, a la luz de esa gran oportunidad. ¿Sí? Que me haces la pregunta anterior. ¿Qué quiere decir? A ver, yo ya había visto, a ver si ese impacto medioambiental que se le atribuye al turismo realmente se puede medir en ese periodo que pasó, si fue realmente el turismo, ¿no? Lo vimos, ¿sí? Que la emisión de CO2, pues los primeros meses fue uno de los primeros efectos a nivel global que se bajó. ¿Por qué? Pues porque los aviones pararon, ¿sí? Y en algunas ciudades también bajaron. Entonces, a ver, pues ese impacto, a ver qué tanto lo podemos ver en esos impactos medioambientales con eso. ¿Sí? Ahora sí podemos decirnos, la turismofobia, que antes teníamos los congresos del overtourism. Bueno, a ver, cuéntenme ahora, ¿qué dicen? ¿Qué dice Venecia? ¿Qué dice Barcelona? ¿Qué dicen? O sea, todas esas ciudades que tenían esos problemas o de turismofobia de esto. ¿Sí? A ver, revisen, ¿qué pasó? Va a ser interesante esas ciudades que estaban hartas del turismo o de ciertos tipos de turismo, porque no es todo el turismo, ¿eh? O sea, en Barcelona más el turismo de borrachera es el que dicen, oigan, párenle, ¿no? Digo, pero pues a ver, pregúntenles a los árabes si hay turismo de borrachera allá. Pero les digo, pues es de la sociedad que permite eso, no del turista. O sea, el turista va lo que le permiten, o sea, sí. Por eso es que dices a veces, pues el turismo, bueno, hay cosas que sí son del turismo y otras que son del modelo de desarrollo o de sociedad que tienes. ¿Sí? Esa es otra. Los que sí, a lo mejor podemos ver que puedan ser interesantes, los procesos de gentrificación, que eso sí, pues se van a poder acentuar ahora. ¿Por qué? Porque precisamente por el COVID o por esto que ocurrió con esas zonas abandonadas, esas zonas que nadie quería, pues se empiezan a recuperar. ¿Por qué? Porque la gente está huyendo de los edificios, de la aglomeración, de la concentración de personas, por esa tendencia a largo plazo que nos va a dejar la cabecita. Ahora todos volvemos a la vieja ilusión
En vez del departamento, ahora mi casita independiente y volver al viejo sueño de tener la casita. Entonces eso hace que esas áreas, esos centros, que se hagan procesos de gentrificación que ya teníamos, que son los, digamos, los que puedan ser más interesantes que tengamos. Y como tú lo dices, o sea, hay tendencias que ya venían, que seguramente permanecerán, ¿sí? Como las tendencias por un turismo responsable, por un turismo verde, por las aplicaciones de economía circular, las tecnologías y destinos inteligentes y cada vez más conectados y más interactivos, etcétera, etcétera. O sea, todas esas tendencias de tipo tecnológica y de tipo sostenible y de responsabilidad social me parece que permanecen, al contrario, se acentúan mucho más. ¿Sí? ¿Sí? O sea, esas que ya venían y que ya eran muy claras se van a mantener, pero hay otras que se van a rescatar y que se presentarán muchísimo y se desarrollarán o tendrán un nuevo impulso con esta circunstancia. Bueno, pues nada, algo más. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. No sé si la doctora Maribel desea agregar algo más. Si no, pues agradecemos mucho su presencia y su participación en esta investigación. Gracias, doctor Moncada, por su expertise y por todos estos puntos de vista que resultan muy interesantes, ¿no? Este punto que se anota sobre el turismo de experiencia y todo lo que está aflorando, eso yo no lo tenía muy focalizado en el radar y es una aportación, me parece que efectivamente muy importante, que vale mucho la pena darle seguimiento porque seguramente va a tener como un boom, ¿no? Ahora que se reinicia, va a tener un boom y luego va a ir a la baja, pero ese boom habrá que ver cómo se comporta, hacia dónde se dirige, qué busca y eso qué implica para la modificación de los productos turísticos, ¿no? O sea, todo lo que genera de dinamización en términos de los destinos, de los lugares, de los productos. Gracias, doctor Moncada, muy amable por toda su contribución. No, gracias a ustedes. Y sí, hay que volver a releer a Eric Cohen y su fenomenología de las experiencias turísticas, porque sí, de los diversionales y recreacionales, que eran mucho tendencia, pues ahora a lo mejor se van a acentuar más los existenciales o experienciales, ¿eh? No, pues nada, un gusto platicar con ustedes como siempre, se divierte uno mucho, sonríe mucho y le dejan a uno decir lo que uno quiere. Le respetan la libertad de expresión. ¿Eh? Absolutamente. Gracias, doctor. Cuídense mucho éxito. Gracias, igualmente. Hasta luego, mucho gusto.